Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una emisión más de Los Productores. Aquí estamos iniciando hoy, miércoles 13 de marzo de 2019. Con mucho gusto, siempre es un placer y un privilegio acompañarle. Es un placer porque lo que nos gusta es precisamente estar aquí, hacer radio, abrir ejercicios de comunicación, espacios de diálogo, y también es un privilegio porque saber que usted nos prefiere ante todas las demás opciones radiofónicas que hay, tanto en el cuadrante como en el ciberespacio, pues es para nosotros un verdadero privilegio y es una responsabilidad que asumimos con gusto, con profesionalismo y con entrega. Aquí estamos para acompañarle esta tarde Edgar Cruz y un servidor William Yarmes. Mi querido Edgar, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás, Willy? Bien, pues gusto aquí, de saludarte. Muy contento de estar contigo y con nuestros amigos del auditorio en este ejercicio que hemos venido haciendo ya desde hace un par de años con los productores. Ya llevamos 2 años, ¿no? Más o menos. 2 años, porque empezamos en marzo, ¿no? No, 2 años, empezamos en abril, vamos a cumplir 2 años haciendo el programa. Pues hay que festejarlo, que ha sido un programa itinerante, ¿no? Sí, de temporadas, y de plataformas. No, y de plataformas, ¿no? Sí, porque, sí. Si no mal recuerdo, empezamos en la 1030, ¿no? En el 1030 en las noches. En las noches. En Radio Centro 1030. Después pasamos a HD2 en el 107.3. Correcto. Después pasamos al 92.1 en Red FM. Y ahora estamos en redam.mx. Correcto. Y pronto estaremos, espero, en el 1110 de AM. Y si los que toman decisiones en esta empresa se dan cuenta del gran programa que tienen aquí con nosotros, seguramente nos invitarán a participar en el 97.7 o que en es la algún estación otro espacio natural de noticias, ¿no? Efectivamente. Y de contenido, y de ¿no? contenido, no es solo noticias, ¿no? Exactamente, contenido informativo, análisis y debate, ¿no? Esto que para mucha gente suena raro, que es radio hablada, ¿no? Radio hablada. Edgar, me da mucho gusto saludarte. Quisiera, si me lo permites, empezar haciendo una invitación a una exposición que inaugura mañana, mañana 14 de marzo a las 19 horas, una exposición de Verónica Ibargüengoitia que se titula Espacios Experimentales. Esto es en el Rojo de Tacubaya, un espacio para la cultura y el arte. Esto es en Joaquín A. Pérez, número 6, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Espacios experimentales. Bueno, Verónica Ibargüengoitia trabaja en óleo sobre lienzo en diferentes formatos, crea imágenes de espacios arquitectónicos con pinturas que se despliegan capa sobre capa y en ellas se imagina al espectador entrando poco a poco, encontrando placer en el laberinto detrás de cada forma geométrica. Ibargüengoitia forma parte del programa de residencia Block 19 de la Glassell School of Arts y del Museum of Fine Arts de Houston. Está terminando ya su certificación en escultura y recientemente ya obtuvo su certificación en pintura en la misma institución. Y ella está presentando, mañana inaugura Espacios Experimentales, y le invito a que vaya, a que conozca el trabajo de Verónica, que realmente es interesante. Tú lo puedes ver aquí, Edgar, en algunas imágenes que nos mandan en el boletín, y se ve cómo, pues hay diferentes, como lo dice el boletín, diferentes capas, y tú puedes ver puedes ver diferentes planos dentro de la obra de Verónica, ¿no? Uh-huh. Está interesante, así que si a usted le interesa, pues vaya mañana 14 de marzo a las 19 horas, a las 7 de la tarde, ahí en el Rojo de Tacubaya, Joaquín A. Pérez, número 6, en la colonia San Miguel Chapultepec. No se lo pierda, cuéntenos ahí cómo se ve que hay un trabajo de diseño y un trabajo arquitectónico, un trabajo fuerte, hay escuela, ¿no? Con la línea, la línea y la forma, ¿no? Sin duda. Es fundamental y más que, digamos, una plasticidad de impacto emocional, es más bien sobre una reflexión estética de la belleza. Tienes toda la razón, más tendiente a reforzar preceptos de escuela, ¿no? Sí, y la verdad que me suena mucho Verónica Ibargüengoitia, no la conozco, no sé si sea inclusive familiar de Maite Ibargüengoitia y de Alicia Ibargüengoitia. Alicia, una mujer de radio, a quien admiro y respeto, y a Maite Ibargüengoitia, que trabajé con ella en Radio Rin hace tantos años, y son familiares del gran literato Ibargüengoitia. ¿Cómo no? Jorge Ibargüengoitia. Ibargüengoitia, ¿no? Me recuerdo de La Ley de Herodes inmediatamente, ¿no? ¿Cómo no? No, bueno, había que leerla, si empezamos con se me eso. antojó, además quiero decirte que se acaba de reeditar una colección de todas sus obras. Está circulando y está muy bonita la edición, están todas completas, lo sé porque se las regalé a mi mamá apenas hace 2 meses y los acabó todos.
menos, pero está muy bonita, de verdad. Después te voy a decir la editorial, porque está muy bien hecha y es para recuperar Ibargüengoitia, precisamente. Fíjate que en un viaje, perdón, sí, un viajecito largo que hice por avión, sí, me aventé 2 o 3 libritos de Ibargüengoitia muy buenos, te acompaña perfectamente bien. ¿Cómo no? Tiene una literatura ligera, amena, amable, ¿no? Es divertidísimo. Avanzas rápidamente, te ríes, paras un poco el libro, le preguntas, te contesta en la siguiente línea. Hay un diálogo, de verdad es un gran maestro. Hace muchos años, recuerdo una anécdota, estaba leyendo Instrucciones para vivir en la ciudad, si mal no recuerdo. Una noche de esas, así de universidad, en donde te vas a leer. No es cierto, estaba escribiendo algo para la producción de esta estación. Hace muchísimos años, estaba en el VIPS, allá en Insurgentes y el Eje 4. Ya cuando me cansé, ya era tarde, empecé a leer algo de Ibargüengoitia y estaba con este libro. Estaba yo muerto de la risa que se me acercó una persona y me dijo, oye, ¿qué estás leyendo? Porque te veo que estás divertidísimo. Es que eso y ya pasa. le dije lo que era. Y sí, claro. Eso hace Mario, te arranca una sonrisa. Jorge, te arranca una sonrisa, un guiño. Cierras el libro, te hace pensar, le preguntas o lo contradices, ¿qué pasó después? Y te contesta en los párrafos siguientes. De verdad es uno de los grandes autores que parece que de pronto lo olvidamos, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que porque los círculos de escritores, estos grupos ahí que marginan, lo aislaron porque no sé si no les caía bien o él era un cuate siempre revolucionario o irreverente o que siempre estaba en contra de lo que ellos querían o simple y sencillamente porque no se adaptaba a esos grupos, pero a mí me da la impresión de que a Ibargüengoitia y a Rubalcaba, a Eusebio Rubalcaba, a los dos, como que estos grupos de escritores que se sienten clubes exclusivos, como que los rechazaron un poco, como que no los dejaron digamos, exponerse, formar parte salir de esa élite, sí, ¿no? sí, volar y exhibirse como lo que son, ¿no? Sí. Eso pasó también con Edmundo Valadez y el cuento de Edmundo Valadez, tremendo cuentista también, que tenía esa misma característica de Jorge. Sí, ¿no? Sin duda. No, bueno, mira, nos recordamos todo esto para hablar de platicar de Verónica Ibargüengoitia y su exposición mañana a las 19 horas allí en el Rojo de Tacubaya, Joaquina Pérez 6, en la colonia San Miguel Chapultepec. Vaya, disfrútela, acérquese al arte y a otro tipo de expresiones. Mi querido Edgar, si te parece ponemos punto y aparte y arrancamos con el tema de este día. Vamos a hablar de la salud materna, del parto seguro. De un parto seguro, un parto de confianza, una atención que es un derecho para todas las mujeres. Te doy, si me lo permites, algunas cifras. Y 8 de cada 10 mujeres que atendieron su parto en el sistema de salud pública no se les permitió beber agua durante el trabajo de parto. 8 de cada 10 mujeres que se atendieron en el sistema público de salud no tuvieron compañía. 6 de cada 10 mujeres recibieron explicaciones médicas difíciles de entender. 3 de cada 10 mujeres se sintieron maltratadas, regañadas o humilladas durante la atención del embarazo y el parto. 3 de cada 10 mujeres no se sintieron seguras con la atención que recibieron. 3 de cada 10 mujeres sintieron que esperaron mucho tiempo para recibir a su bebé después del parto. 2 de cada 10 mujeres no sintieron confianza con el personal médico que los atendió. Y 2 de cada 10 mujeres que estaban en labor de parto fueron rechazadas en el primer hospital donde buscaron atención. Las mujeres recibieron hasta 20 tactos vaginales para conocer su dilatación. Muchos de estos fueron realizados como práctica, entre comillas, por médicos pasantes sin su consentimiento. Esto evidentemente tiene que encender muchos focos. La salud es un tema que debe de estar presente todo el tiempo y así como los esquemas de gobierno tienen a la corrupción o al petróleo o al crimen organizado o a lo que sea en su agenda, creo que la salud, el parto seguro, reducir la mortalidad materna es un tema que debe de estar siempre en la agenda de los gobiernos federal y local. Tú, Edgar, has visto cómo ha funcionado el sistema de salud porque has tenido un programa con los doctores Micher y Amara y han podido tener experiencias cercanas. Tú mismo has tenido experiencias en ese sentido desde la perspectiva de la maternidad. Así es. ¿No? Porque probablemente todos hemos ido al servicio de salud o todos hemos pasado por un hospital por cualquier cosa, por lo que sea, ¿no? Por una cortadita si quieres, ¿no? Pero el tema de la salud materna, aquí sí hay que tenerlo con mucho cuidado porque es el origen de una sociedad sana.
¿no? Y hoy vamos a tratar de entender esto. Se está llevando a cabo una campaña que se titula Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Está hecho por CIMAC Noticias y vamos a platicar con ellos en un momento más. Pero de entrada hay que ver cuáles son los elementos o los conceptos que hay que tomar en cuenta dentro del tema de la salud. Y está, por ejemplo, cosas que afectan la salud de la mujer y tiene que ver, por ejemplo, con la escolaridad de las mujeres. Uh-huh. La atención obstétrica de emergencia es un tema muy importante. El cuidado prenatal y la atención profesional del parto son temas centrales para entender cómo se puede trabajar y atacar, cómo reducir la mortalidad materna en México. El acceso a agua potable y drenaje en nuestro país. O sea, no piense nada más en las mujeres que tienen seguro de gastos médicos y que van a ir al hospital y que ya lo tienen todo arreglado. No, piense en las mujeres que tienen todas estas carencias, que no tienen acceso a agua potable y drenaje. Es una de las variables dentro de una calificación que se ha presentado recientemente sobre cómo es la mortalidad materna en la República Mexicana en los últimos 10 años. Y ahorita te voy a presentar este estudio, mi querido Edgar, porque es muy delicado ver cómo están los estados y el porcentaje, por ejemplo, de bajo peso al nacer de la población. Hablar de cuántas personas tienen acceso al agua potable, no solamente en la vida cotidiana, sino sobre todo a la hora del parto. ¿Cuántos embarazos de alto riesgo y bajo peso al nacer tenemos en México? Uno de los grandes factores, Edgar, amigos del auditorio, que influye en la salud y en la mortalidad materna, no me lo vas a creer, pero es la violencia contra la mujer. Ay. Y la violencia contra la mujer es un concepto que está todo el tiempo presente en la vida de las mexicanas. Y de las mujeres, mexicanas o no, pues, pero estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de este país. Y por último está el tema de la fecundidad y la postergación de la maternidad. Y nada más para darte una idea de cómo están las cosas. Recientemente se presentó por el Melissa Institute un documento que se titula así, Cómo reducir la mortalidad materna en México. Y diseñan unas políticas basadas en evidencia científica. Y aquí está el ranking nacional de salud materna, por si quieres echarle un ojito. Nuevo León es el estado rey, en donde hay una menor mortalidad materna, y el estado que tiene la mayor mortalidad materna con un índice del 64.4 es ni más ni menos que Guerrero. Uh-huh. Y por ahí nos vamos. La Ciudad de México está, bueno, de atrás para adelante, está en la posición número 8. O sea, no nos va tan bien en lo que se refiere, si quieres echar un ojito al estudio, en lo que se refiere a la mortalidad materna. Es decir, durante el embarazo, durante el parto y después del parto, ¿cómo está el tema de la mortalidad femenina? Es un tema delicado, mi querido Edgar, porque después de estos temas, de estas variables que te acabo de mencionar, nos damos cuenta que hoy en México, en el siglo XXI, en el año 2019, no tenemos un acceso completo, integral, universal a la salud materna. Y esto pues tiene afectaciones muy graves porque los niños, los bebés, los recién nacidos, pues no tienen garantizada una calidad de vida digna y no tienen garantizada ni siquiera una supervivencia al 100%. Uh-huh. Yo creo que eso es preocupante en este país, ¿no? Que no tengamos la esperanza de que todos los niños puedan vivir y luego que nazcan con algunas carencias pensando que el parto es normal. Un parto de 9 meses, de 36 semanas o 37, las que sean, pues, ¿no? Que permita que los niños nazcan en condiciones deseables, en condiciones ideales para que tengan salud, para que tengan higiene y para que a partir de ahí puedan iniciar una vida. Y después las mamás, o antes pues, las mamás que no se vigilan durante el embarazo, no tienen una buena atención durante el embarazo y cuando llegan a los servicios de salud, me da la impresión de que una cantidad muy importante de mujeres llegan casi en estado de emergencia, mi querido Edgar, sí. Porque ya es demasiado tarde o porque ya se les reventó la fuente o porque ya sienten los dolores del momento de parir y tienen que ir al hospital, porque no hay una programación, es decir, no llegan suavecito programadas con el médico diciéndole ya esta semana, cuando empieces a sentir esto te vienes al hospital y ya te internas. No, ¿verdad? Porque no tenemos todos la misma oportunidad ni las mismas posibilidades. Tú estás leyendo el ranking de mortalidad por estado y ahí te puedes dar cuenta en estos cuadros cómo está, por ejemplo, ¿no? Lo que te decía, bajo peso al nacer, el 6.1%. Estás en el estado ¿en dónde estás aquí? Estás en Sinaloa, ¿no? Uh-huh. Sinaloa ocupa la posición número 3 en el ranking nacional de mortalidad materna. Quiere decir que no está tan mal, ¿no? Y ahí te maneja el promedio del país.
Y ahí podemos ir analizando cada uno de los estados, cómo funcionan, cómo están en ese sentido de mortalidad materna. Lo cual, insisto, es un tema complejo y que me preocupa que tengamos que empezar atacándolo por el tema de la violencia contra la mujer. Es decir, la mujer no puede embarazarse tranquilamente en este país, ¿no? Sí. Para decirlo en una idea concreta, en una idea resumida, ¿no? ¿Qué te parece este estudio que estás viendo? Es muy profundo, ahora? muy interesante, había que estudiarlo. Es riguroso, muy bien, es muy riguroso, sí. Ahí lo tienes. Porque te dice por zonas, sí. Por estados, y hace una relación con la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, lo del agua potable, la violencia, etcétera, ¿no? Cuántos fueron atendidos por profesionales del parto. Así es. Entonces hace una relación que había que estudiar perfectamente. Es un gran mapa, ¿no? Estudiarlo, haberlo hecho es complicado, ¿no? Sí, hay varias instituciones trabajo, sí, que están trabajando en ese sentido. Y mira, qué interesante, ¿no? Sí. También hay que tocar el tema de lo legal y algunas de las conclusiones a las que llegan en materia de leyes de aborto y mortalidad materna, porque ahora está la discusión, ¿no? Sí. Una de las conclusiones a las que llega este estudio es que no hay evidencia que sugiera una asociación positiva o negativa entre las diferentes leyes de aborto y las muertes maternas. ¿Cuál es la lectura que hago yo de estos dos renglones? Pues que las mujeres van a abortar quiera o no la ley, claro, quiera o no el Estado, o quiera o no el Congreso, ¿no? Sí. Eso me queda claro, y ojalá y entendamos la importancia de defender la libertad de las mujeres a decidir. Luego dice que las diferencias observadas entre los estados se explican actualmente por el efecto de otros determinantes de salud materna, como todos los que estábamos diciendo hace rato: la atención profesional del parto, la atención obstétrica de emergencia, el bajo peso al nacer, que es un rasgo importante. El promedio del país es 8.4%. Yo no sé si esto es alto, bajo o normal comparado con el mundo, Edgar, pero 8.4% de los que nacen en México tienen bajo peso al nacer. El 8.4% de los niños. No sé qué significa. Pues 8 de 100. Sí, o sea, ¿qué significa? Pues, ¿cómo para lo condición, leemos, ¿no? Para la condición económica en la que estamos y sí. la pobreza tan fuerte, tan amplia, sí. Pues me parece que es un dato bajo. Yo casi estaría pensando que debería andar por el 20 y tantos %. ¿Tú crees? Sí, un 20 claro. y tantos %. Pues imagínate, si un tercio de la población está en pobreza extrema, un tercio de la población, pues eso te diría que al menos el tercio debería ser ese, ¿no? Ahora, sí, nada más que ya para entrar en el Porque detalle. Pobreza extrema es baja alimentación. Claro, pero hay que ver qué porcentaje de esa población se está embarazando. No, pensando que un tercio global, un tercio de la población está en pobreza extrema y un tercio de esa población está embarazada, haciendo esa ecuación sencilla. Quizá no sea así, quizá la pobreza extrema se embarace más o menos, pero el promedio, eso te diría que deberías estar por el 30 y tantos %. ¿Tú crees? Bueno, habría que ver, ¿no? Habría que meterse pues a revisar, en ese tercio, 30 y tantos % es mucho, ¿no? Altísimo, es mucho, claro, pero sí, eso equipararía a la pobreza que vivimos. Porque si estamos con un tercio de la población extremadamente pobre y solamente el 8% está con bajo peso al nacer, pues entonces la cosa no está tan grave. Sí, probablemente estén... Digo, en esa lógica, te entiendo. Primer vuelo, ¿no? Sí, porque este es un trabajo matemático, estadístico, de pensar rápido, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, mira, aquí dice que rápidamente te digo, los embarazos de alto riesgo, como el que ocurre en mujeres malnutridas en las regiones de mayor pobreza, así como el aumento de los embarazos por arriba de los 35 años de edad en las regiones urbanas de mayor riqueza, pero con mayor densidad poblacional, menor fecundidad y mayor envejecimiento de la población, presentan las tasas más elevadas de partos prematuros y bajo peso al nacer. ¿Sí? Estos embarazos de alto riesgo explican más del 50% de las muertes maternas en varios estados. No, y más es decir, una mujer que se embaraza después de los 37 años, entra a una estadística de más de 50% tendrán partos prematuros. Sí. Es decir, si una mujer se embaraza a los 37 años, entra a la estadística que tiene la posibilidad de que su bebé nazca prematuramente en 1 de cada 2 casos. Ahora voy a decir algo que parezca una tontería. Esto siempre y cuando sea la primera vez. No, inclusive en veces posteriores. ¿Sí? O sea, no importa que te embaraces una vez, digamos, a una edad más joven y después la segunda vez te embaraces después de los 37. Sí, entra en esa misma estadística. Y otro dato, ese bebé que nace prematuro
entra también a otra estadística del 50%, es muy probable que muera antes de los 2 meses. A ver, otra vez, ¿cómo fue eso? De mujeres que se embarazan más allá de los 37 años, 1 de cada 2 embarazos será prematuro, nacerá prematuramente. De esos niños prematuros, el 50% perderá la vida antes de los 2 meses. Y del 50% restante, nuevamente el 50% tendrá secuelas de ese parto prematuro. Fíjate nada más. Sí, es una estadística muy, te digo porque lo estudié, ¿no? Sí. Lo Sí, viví sí. Y para entender más o menos cómo estaba la estadística en México sobre los partos prematuros. Sí. Bien, pues ahí tiene usted el tema en una primera entrada. Es un tema complejo en donde, como ve, hay relación de variables muy interesante, como la fecundidad y postergación de la maternidad, lo que estamos hablando ahora, el acceso al agua potable, la escolaridad de la mujer. Sí. Que es muy importante, el nivel de alfabetización tiene implicaciones importantes y bueno, ya hablamos de las otras variables. Déjame de los puntos que leíste en entrada en campaña, sí. Un parto seguro y de confianza es tu derecho, sí. Y de los puntos que enumeraste como 8 de cada 10 mujeres que atienden su parto en el sistema de salud público no se les permitió beber agua, etcétera. Durante el trabajo de parto. Ajá. Exactamente, estos puntos que ya diste. Esto me parece que obedece más allá, va más lejos de la estadística y más bien está haciendo una crítica sobre la industrialización de la medicina, la industrialización de la hospitalización. En muchos casos no es posible acceder a la sala rápidamente, a la sala de parto. En muchos casos no hay espacio y en otros hay espacio de sobra y hay que hacer que funcionen las salas de parto, ¿no? Sí, entonces claro. Se vuelve una industrialización de la medicina, ¿no? Y con una sobredemanda en algunos casos y en otros, en la medicina privada, una infrademanda, vamos a decirlo así. Sí, muy bien. Bueno, este estudio, el de los números que presentamos ahorita, sí. Está hecho por Melissa Institute, que hablamos ahorita extraordinario. De cómo reducir la mortalidad materna en México, y está apoyado, porque es muy riguroso, está apoyado por la Universidad de Duke, la Duke University, por la Universidad de Utah, por la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, y desde luego el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Es un trabajo muy interesante que aquí está para... Hay que mencionar que hace unos días Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, sí. Dijo que todo en el gobierno y en la política tenía que verse con perspectiva de género. Este es un ángulo muy importante para ver las cosas con perspectiva de género. Y otros, hace 2 o 3 días hemos estado hablando de que los niños, de que la infancia en México está subatendida. Y aquí veo 2 ángulos. Uno, el de la maternidad, la mortandad de la mujer, el maltrato, la violencia contra la mujer, inclusive en la medicina industrial, y el otro lado es el de los niños, que aún en el embarazo no están siendo cuidados y protegidos, y creo que eso es un ángulo importantísimo. Olga Sánchez ya habló de todo de perspectiva de género, pues también había que ver todo con perspectiva de la infancia. Sí, desde luego. Que está muy desatendida. Hemos hablado, hablamos mucho del maltrato a la mujer, de que no se ha hecho equitativo el mundo para la mujer, de que se le maltrata, de que se le acosa sexualmente. Y de los niños no hablamos. Bueno, acabamos de hacer el tema del abuso nosotros sexual, sí. ¿no? O sea, bueno, claro. Pero el Estado y la sociedad en sí misma no está en la agenda. No está en la agenda, pero hay que ponerlo en la agenda. Claro. El maltrato infantil es gravísimo. El maltrato infantil empieza antes de nacer, según estas estadísticas. Sí, claro. Un niño que nace con bajo peso, que la madre no está siendo alimentada, no solo se le maltrata a la madre, se le está maltratando al producto, al feto, al bebé, si ya me permites el término. Completamente. Ahí hay un maltrato infantil. Pues vamos a ampliar más sobre este tema. Y para platicar de ello está con nosotros la maestra Brenda Lira Guevara. Ella es productora de la campaña Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Brenda, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Aquí estamos en los productores Edgar Cruz y un servidor William Yarmes. Pues de entrada, los datos
con los que arrancamos, que son estas estadísticas que ustedes nos dan a través de CIMAC y CIMAC Noticias, pues nos parecen alarmantes, nos parecen muy delicadas. ¿No es importante en la agenda tanto de la sociedad como de oficial, por decirlo de alguna manera, no es importante el tema de la salud materna, del parto seguro, o qué está pasando? Hola William, Edgar, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para hablar justo de este tema del que parece que se ha ido bajando un poco la guardia. Hace algunos años la mortalidad materna pues tuvo como un boom porque muchas financiadoras extranjeras estuvieron en el tema y después de eso parece que esto disminuyó, parece que algo que nos preocupa y que justo se documentó en esta investigación es que se está naturalizando la mala atención en la salud materna. Nos estamos acostumbrando a que nos traten mal. Y como bien ustedes lo mencionan, estas cifras que se realizaron en la investigación La Partería en México desde el punto de vista de las usuarias, realizada por el CIESA Sureste, el Observatorio de Mortalidad Materna y Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, pues revela que de alguna manera los programas, los documentos oficiales, las normas oficiales que existen sobre la atención al parto y al recién nacido no se están cumpliendo como debería ser. Las mujeres tienen necesidades durante esta etapa que va desde el embarazo, desde el parto y desde el posparto, que no se están cumpliendo en los servicios de salud públicos y tampoco en los privados, pero que además de ello se está, pues como les menciono, como que ya sabemos que si vamos a ir al hospital público, pues me van a tratar, pero me va a salir gratis. O pues ya sé que me voy a enfrentar con preocupación durante mi atención, pero pues ¿qué le voy a hacer? Porque es la seguridad social a la que pertenezco. Entonces, lo que nosotros queremos hacer a través de esta campaña, uno, es visibilizar estas experiencias de las mujeres, a través de este estudio que se realizó a 413 mujeres de 13 estados del país y también cómo estas necesidades pues tampoco es que se pidan las perlas de la vida, por así decirlo. Si estas necesidades fueran cubiertas a través de lo que indican estos documentos oficiales, las mujeres podrían tener una mejor atención. Y como ustedes lo mencionaban también, hablamos mucho de los derechos, pero eso es cumplirlos desde el nacimiento o desde antes de nacer, como ustedes bien lo mencionan. ¿Qué pasa? Por la situación de tratar de mejorar los indicadores de mortalidad materna, por tratar de disminuirlos, pues se han hecho varias adecuaciones en los últimos sexenios que tiene que ver con, muy bien lo decían ustedes, un poco la medicalización. Nosotros le llamamos la institucionalización del parto. El parto es un proceso natural, no es una enfermedad. De tal manera que durante mucho tiempo se había atendido en el primer nivel de atención, esto es en las clínicas o en los centros de salud que pueden estar en las comunidades. Y no les digo desde cuándo estos partos también son atendidos por parteras tradicionales en las comunidades. Entonces, dentro de estos sistemas para institucionalizar el parto, es decir, para que cada vez las mujeres se atiendan más en los hospitales, en el primer nivel de atención se dejó de brindar la atención del parto y entonces se pasó al segundo nivel. Y esto es, digamos, por la COFEPRIS, o sea, a través de la COFEPRIS, el segundo nivel de atención atiende el parto. ¿Y qué pasa? Que los hospitales están sobresaturados cuando se pudieran atender también en estas clínicas, en estos hospitales, o por las parteras tradicionales o profesionales. Entonces se deja de brindar como mejor calidad a lo que es la emergencia obstétrica y es lo que tiene que ver mucho más con la mortalidad materna. Entonces, muchas de las propuestas de las organizaciones que trabajamos en salud materna es, por un lado, que se siga difundiendo la partería tradicional que brinda sobre todo atención en las comunidades indígenas y rurales, y son a las mujeres a las que más les cuesta trabajo esta institucionalización del parto, porque cuando una mujer indígena llega a un hospital, hagan de cuenta que llega a otro planeta,
no hablan su lengua originaria, no conocen sus tradiciones, no conocen su cosmovisión del parto, y muchos de estos terminan en cesáreas innecesarias. Brenda, es por eso, tantos años de trabajo en materia de maternidad, en materia de salud, en todo este tipo de cosas, y parece que no hemos avanzado nada. Seguimos teniendo una cantidad de problemas como todo esto que acabas de mencionar. De entrada, la mala atención. No es posible que en tantos años no hayamos aprendido a tratar mejor a las pacientes. Seguimos con un nivel de deficiencia muy elevado en materia de calidad en el servicio, en todos los sentidos. Luego, esto que acabas de mencionar, atender a las comunidades marginadas, por decirlo de alguna manera, indígenas, pueblos originarios, sobre todo el nivel de pobreza, ¿no?, que hay en este país tan marcado, sigue siendo algo que juega en contra de la gente, y el sistema de salud pareciera que no ha hecho un esfuerzo importante por cambiar las cosas. ¿Cuál es tu visión? Mira, hay algunos hospitales que han hecho algunos esfuerzos precisamente por mejorar esta calidad de la atención, y que tiene que ver con pertinencia cultural, digamos, para dar una mejor calidad a la población indígena, con enfoque de derechos, o implementando el modelo de partería, pero te estoy hablando de 40 hospitales en todo el país. Entonces, esto se ha también puesto de manifiesto a través de estos proyectos que sí es posible mejorar la calidad de la atención. Ahora, México también ha estado como tratando de conseguir estos objetivos del desarrollo del milenio, o los objetivos del desarrollo sustentable, y al parecer pues la estrategia aún no ha permitido que se cumplan a cabalidad los objetivos de disminuir la mortalidad materna a los niveles considerados. Por el contrario, se toman estas medidas un poco remediatorias, como tratar de prevenir la saturación de los hospitales haciéndoles cesáreas a las mujeres, ¿no? Entonces, es un problema estructural, es un problema que también tiene que ver, en este caso, lo que hablamos de la población indígena, que es a donde estamos también tratando de enfocar esta campaña, es que a las mujeres se les obligaba a ir al hospital para poder recibir estos apoyos como Progresa, digamos, los que tenían que ver con desarrollo social. Se les obligaba a ir al hospital, y si se atendían con la partera se les amenazaba de que le iban a quitar el recurso. Y lo mismo a las parteras se les amenazaba que si atendían partos se les quitaba su apoyo mensual. Entonces, es regresar a los orígenes un poco, respetando a la población indígena, pero también dotando de servicios. La mayoría de las parteras no cobra, les dan un pollo, si bien les va, les dan algún tipo de trueque, digamos, por sus servicios, pero también se les está amenazando por el sistema de salud en algunos, ¿no? Obviamente no es como generalizar. En otros se les está vinculando, se les está capacitando, y ha dado también resultado en mejorar la calidad y mejorar los índices de mortalidad materna. Pero esto, pues, es estructural. Es también poner atención en temas de accesibilidad en el servicio, de calidad, de atención oportuna. Hay muchas cosas que se han hecho en los documentos, como les mencionaba, pero en la práctica no se cumplen, ¿no? Como los convenios de interinstitucionalidad que se han firmado, donde, sin importar si la mujer es derechohabiente de algún sistema en particular que atraviese una emergencia obstétrica, se le tiene que dar atención. Pero en las investigaciones recientes pues se pone manifiesto que las mujeres siguen recurriendo hasta 4 o 5 hospitales para que las atiendan cuando ya están en labor de parto. Luego suceden estos embarazos fortuitos, o muchas mujeres deciden pasar todo su proceso de labor de parto en su casa y llegar prácticamente a parir, ¿no? Como para evitarse todas estas situaciones que suceden. Entonces, desde las organizaciones se han hecho diversas propuestas para mejorar el plan sectorial de salud, y que, bueno, hay algunos avances. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el que se permita ahora el acompañamiento es un avance sin duda importante, pero pues tenemos todas las demás entidades en las que las mujeres están mucho tiempo solas y que no se les permite esta situación, que mejoraría tanto en su seguridad
en sentirse con más confianza, en sentirse acompañadas. El parto también es emocional, no todo es médico. Entonces, si conjugas la mala calidad de la atención con un maltrato, en verdad generas una experiencia para la mujer muy difícil y traumática, sobre todo en situaciones como lo es una condición de parto. Sí, efectivamente, pues completamente de acuerdo contigo, y todo lo que dices pues es mucha luz sobre el estudio que han hecho. El conocimiento es profundo y hay mucho por hacer. Fíjate que hace unos días en un templete la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que todo tenía que verse con perspectiva de género. Yo creo que es un buen momento para acercarse al nuevo gobierno y se implemente esta campaña desde el gobierno para que se haga nacional, y por qué no pensarlo en una campaña latinoamericana o americana, porque estoy casi seguro que lo mismo está ocurriendo en el resto de América Latina. Y solamente hacer una reflexión, hay un problema con la industrialización de la medicina. Por un lado, la atención pública, que está saturada, y que entonces hay que hacer los partos rápidos, con cesárea, como lo mencionas, para desalojar rápidamente la sala y el que sigue. Y por otro lado, la atención privada, que están empresas muy muy fuertes, millonarios de alto nivel, dueños de los hospitales, vendiendo salas de parto, vendiendo cuartos, vendiendo salas de neonatología y vendiendo salas de emergencia para bebés. Y nos hemos despreocupado por el ser humano. Yo a esta reflexión que haces sobre la atención de la mujer no la desvincularía al hijo, al feto, al producto, al bebé. Yo creo que esto tiene que ir junto. El estudio lo noto extraordinariamente bien, pero noto un estudio centrado en la maternidad, en la mujer, y no nos podemos olvidar que no hay maternidad si no hay producto. Están unidos, completamente unidos, y no debería haberse desligado. Yo creo que el ejercicio no es de género sobre la mortalidad de la mujer, sino en su conjunto, que es el bebé y la mujer. Sí, fíjate, este estudio que es realizado por la doctora Graciela Freyer-Muthi, que es una de las investigadoras que ha trabajado mucho en el tema de salud materna, es un amplio cuestionario realmente de donde parte esta campaña, en el que se documentó la experiencia de la mujer que hubiese tenido dos partos entre 2015 y 2017, y busca todo la situación que ella vivió desde el embarazo, desde el parto y desde el posparto, tanto en la atención que tuvo el recién nacido y la recién nacida, como la atención que tuvo la mujer. Entonces se vincula de alguna manera con una atención integral, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso? Por comentarles algunos casos, se mencionan algunos testimonios, por así decirlo, de mujeres que realmente se aferraban a la vida, o aferraban a sus propios hijos y hijas a la vida, porque eran mujeres que en su primera atención le dijeron que ya les tenían que hacer un legrado, y ellas pedían, por favor, vuelvan a hacer el ultrasonido para que lo vuelvan a ver. Finalmente, después de 2 o 3 situaciones de ese tipo, su hijo y su hija pues vivieron. Entonces, esta es una atención integral, es mamá-hijo, pero algo también importante es la autonomía de la mujer, porque entre estas necesidades que las mujeres manifiestan y que necesitan, está la continuidad en el prestador, con el mismo prestador, es decir, van a la consulta y le dan un diagnóstico, y al momento del parto les toca otro médico que no conocían y les da otro diagnóstico totalmente distinto. La comunicación, que les hablen por su nombre, que les hablen a los ojos por lo menos, que las miren, que les den explicaciones claras y que ellas conozcan los procedimientos que les están haciendo. El buen trato también es fundamental. Y otro de estos componentes que les menciono es la autonomía y la toma de decisiones, que se les permita caminar durante el trabajo de parto. Algo que está sucediendo mucho en esta institucionalización, como lo mencionas, es que las dejan en una camilla alta, acostadas por mucho tiempo, que lo que sucede es que el dolor es mucho más fuerte y además tienen miedo de caerse. Y muchas prácticas
tengan que ver con controlar el dolor mejor, que les digan qué hacer para sentirse mejor y para contribuir. El apego inmediato del bebé para las mujeres también es muy importante, que les permitan lactar al bebé, que les pregunten sobre lo que le van a hacer al bebé, si están de acuerdo con ello o no. Entonces, son como varios, un componente muy integral que se ha hecho con esta campaña, con esta investigación primero, y que posteriormente se tradujo en esta campaña, que, como les digo, busca promover los derechos en salud materna de las mujeres, en los que contamos las experiencias más recurrentes de las mujeres en esta investigación, en el que decimos cuál es el documento oficial que pues respalda esa necesidad de la mujer, y comentarles también que existe una línea materna que es del Centro Nacional de Equidad y Género, en el que se da asesoría sobre cualquier situación del parto, y también les ayudan por si quieren seguir un proceso para realizar una queja. Aprovecho también para mencionar esta línea materna, que es el 01800 628-3762. Y todos estos contenidos que nosotros hicimos en español y en 10 lenguas originarias se encuentran en nuestro sitio de internet, parteria-omm-ciesas.org. Y les recuerdo que es un trabajo realizado entre el Observatorio de Mortalidad Materna, entre el CIESA Sureste y Asesoría y Capacitación en Salud. Así que los invitamos a que conozcan esta campaña, a que se sumen también, a que la difundan, y a que las mujeres que tengan también alguna duda, que nos escriban en la página, y que pues para poder darles alguna asesoría respecto a esta campaña que estamos realizando, y que afortunadamente nos ha ido muy bien. Estamos en varios estados del país, se está difundiendo a través del sistema de radios indigenistas, a través de las redes, la red de estaciones radio culturales y de educación. Así que estamos siguiendo con la promoción para que muchas más estaciones de radio, medios puedan vincularse a este objetivo que, como mencionamos, es garantizar los derechos desde el nacimiento y garantizar que las mujeres puedan tener un parto seguro y de confianza. Brenda, me queda claro que el público objetivo de la campaña son las mujeres que se van a embarazar, que están embarazadas, que están ahora a punto de tener a sus bebés, las mujeres en general, y es una campaña de concienciación para que sepan cuáles son sus derechos y cómo solicitar que la atención sea mejor, y que en general todo el tratamiento antes, durante y después sea integral, de buena calidad, eficiente, efectivo, eficaz. ¿Estoy en lo correcto? Sí, mira, nosotros, digamos, hablando comunicacionalmente un poco, nuestro público objetivo son las mujeres. Precisamente queremos que ellas estén informadas y que sepan que el maltrato en los hospitales públicos y la mala atención no es normal. Y por otro lado, también queremos llegar a los prestadores de servicios. Sabemos que no es, hablando coloquialmente, que los doctores sean malos, que las enfermeras no quieran tratar bien a las personas. Este es un problema estructural. Y ellos muchas veces tienen que ver cómo resolver el tema de esta sobresaturación, tienen que ver cómo resolver que no tienen los insumos, ¿no? Entonces es también un llamado a que la propuesta es a vincularse de mejor manera y humanamente con las usuarias y sus familias. Porque, oye, Brenda, pero perdón que te interrumpa, pero entonces ahí ya se complica un poquito más, ¿no? Porque cómo hacer que una campaña como esta, que me parece muy importante, que me parece muy sensible, cómo hacer para que los médicos realmente tomen conciencia y que realmente actúen y que realmente hagan las cosas, porque tú me estás hablando de trabajar la sobresaturación, de trabajar el exceso, la escasez de insumos, pero aquí hay una estadística que me parece escandalosa, el hecho de que las mujeres recibieron hasta 20 tactos vaginales para conocer su dilatación, y muchos de estos realizados como práctica por médicos pasantes, sin el consentimiento de las mujeres. Pues me parece que eso no se resuelve con una campaña, ¿no? No se resuelve, y precisamente nuestro fin no es resolverlo, sino es contribuir a que este tema se pueda visibilizar. Y por otro lado, lo que nosotros también estamos haciendo es promoviendo o difundiendo estas normas y estas normas, sobre todo, estas guías de atención, para que las mujeres sepan que también hay documentos que nos respaldan. Pero también recordando a los médicos
que existen estos documentos que deben ser de carácter obligatorio para todas las instituciones de salud, sean públicas o sean privadas. De alguna manera, esta es una campaña de sensibilización, como lo mencionas. Nosotros, a través de esto, desafortunadamente no podemos resolverlo porque es y debe ser un cúmulo de esfuerzos. Pero queremos sensibilizar en el trato humanizado, como también se le menciona en algunas ocasiones, pero los médicos son humanos, entonces en el trato digno, en el buen trato, en el respeto, en la confianza y en la seguridad de las mujeres. Pero sí, como bien lo mencionas, desafortunadamente esta campaña no lo resuelve, pero esperamos poder contribuir en ello. ¿Quién tendría que intervenir directamente para que todas estas cosas cambien? Para que sea al revés, en lugar de que 8 de cada 10 mujeres que se atendieron en el sistema público de salud no tuvieron compañía. ¿Cómo hacerle para que 10 de cada 10 puedan tener compañía? Es decir, yo probablemente como miembro de una familia, como esposo o una mujer sabedora de esta situación, ¿cómo le hace? ¿Con quién habla? ¿Cómo llega a la clínica y le dice, oye, es mi obligación, es mi derecho y tú estás obligado a permitir que yo tenga compañía? Me parece que ya hay un eslabón que nos hace falta amarrar, digamos, o cerrar. No estoy diciendo que ustedes tengan que cargar con toda la responsabilidad, ustedes no están para eso, yo lo sé, pero creo que sí es importante que ya que se hizo este estudio, ya que tenemos toda esta necesidad de sensibilizar, ya que se hizo la campaña, pues entonces conviene dar el siguiente paso. No quisiera quedarme corto con el tema de las iniciativas, no sé si ir a la Secretaría de Salud federal y a las estatales, o no sé si tengamos que generar otro tipo de acercamiento, a lo mejor en la mañanera con el presidente y decirle, oiga, presidente, está este problema, hay que resolverlo ya y darle seguimiento. Claro, como bien lo mencionas, esto tiene que ver mucho con el programa sectorial en salud, específicamente en la atención a la salud materna. Desde las organizaciones se han hecho diversos acercamientos para darles estas propuestas a las nuevas autoridades y también, y directamente de lo que mencionas, ¿cómo decir? ¿Qué herramientas le estamos dando a las mujeres? Pues estamos promoviendo lo que ya funciona. Tampoco estamos inventando algo, porque ya existe, por ejemplo, esta línea materna en la que se le puede decir se le dice a la mujer paso a paso qué es lo que debe hacer para poner una queja, qué es lo que debe observar la mujer, que es uno de los spots que nosotros también estamos promocionando. Si tú te sientes maltratada, si tú te sientes de esta forma, ¿qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tiene que hacer tu familia? Porque muchas mujeres están en estas condiciones que no les permite obviamente estar como 100% consciente de lo que tienen que hacer. Pero estas iniciativas desde las organizaciones civiles están vinculadas a cómo mejorar el plan, que tiene que ver y está muy ligado con esto que le decía de las necesidades de las mujeres, que es la continuidad, la comunicación, la accesibilidad de recibir una atención rápida y oportuna, el respeto, la calidad de la atención, la autonomía, y a través de estas organizaciones que también se vinculan, pues se han hecho diversos componentes y se le han dado específicamente las estrategias de cuáles son pues los mecanismos que se deberían de hacer para mejorar la calidad de la atención. Créeme que desde las organizaciones civiles se está haciendo un trabajo importante, no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal, sobre todo en los estados donde tienen mayor índices de mortalidad materna. Y bueno, si ustedes gustan también consultar estos documentos que se han hecho las organizaciones, pues les invitamos a entrar a esta página de internet, a nuestra página, donde también pueden encontrar pues estos trabajos, así como la página del Observatorio de Mortalidad Materna, que es quien lleva el monitoreo constante de cuál es la situación no solo de muerte, sino de otros indicadores relacionados con la salud materna. Brenda, ¿cómo están midiendo el éxito y el impacto de la campaña Un parto seguro y de confianza es tu derecho? Mira, ahora estamos en el proceso, digamos, de difusión. Entonces, estamos en un proceso de invitar a los medios a sumarse y por fortuna ha sido muy buena la aceptación. Tenemos también otro registro, pues es más numérico, por así decirlo, que es a través de nuestra campaña y también buscando vinculación con el Centro Nacional de Equidad de Género para ver qué tanto se pueden incrementar los llamados a través de la línea materna.
Y bueno, estamos ahora, como te digo, en la etapa de difusión, y posteriormente vamos a hacer también la etapa de cierre. Y bueno, son como procesos un poco más técnicos o comunicacionales que estamos manejando, por así decirlo. Brenda, tengo un mensaje de un radioescucha que está en Estados Unidos y dice lo siguiente, a ver qué te merece su comentario. Buenas tardes, ¿por qué no se impulsa la partería? Aquí hay un movimiento muy fuerte para regresar a la partería y el amamantamiento. Incluso hay 23 estados que no la aceptan. Incluso está de moda dentro de la clase media. Él está en Arkansas. ¿Qué le puedes decir a nuestro radioescucha Jorge Luna, Brenda, a propósito de eso aquí en México? Mire, el tema de la partería es muy importante porque, como lo mencionaba al principio de la entrevista, pues también a través de las organizaciones y a través de esta campaña estamos difundiendo también los derechos de las parteras y los derechos de la atención con partera, que se nombra en la norma oficial mexicana 007. La norma oficial mexicana es la que nombra todo lo relacionado y de carácter obligatorio con la atención del embarazo, parto y posparto y la atención al recién nacido. En México se está haciendo un movimiento importante de parteras por todo esto que les menciono de alguna manera la persecución institucional, pero también hay otros estados que están trabajando fuertemente en la capacitación de las parteras tradicionales, y otro movimiento que está surgiendo es el de las parteras profesionales. Anteriormente, en el siglo XIX en México solo atendían los partos las parteras, pero poco a poco se fue como de alguna manera la ginecobstetricia también apropiando de ese tema, y prácticamente las parteras profesionales desaparecieron. Ahora en México hay escuelas de parteras profesionales que tienen su cédula profesional, pero que sigue siendo muy difícil que ellas tengan autonomía de atender un parto en el sistema de salud. De hecho, no recuerdo la cifra exacta, pero Veracruz es uno de los únicos estados donde tienen una partera profesional contratada desde hace 6 años. Hay otros estados más que a través de programas que ha promocionado la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es que desde 2017 empezaron a insertar parteras en la salud materna. Entonces nosotros, a través de esta campaña, lo que estamos haciendo también, por un lado, son los derechos, pero por otro lado, lo que estamos haciendo es promoviendo los hospitales que están brindando la atención con modelo de partería, con enfoque intercultural o con enfoque de derechos. Entonces yo les puedo decir que al menos en el país hay alrededor de 40 hospitales que dan este tipo de atención, pero la partería está surgiendo en Chiapas, Guerrero, en Oaxaca, es en los estados donde más se atienden partos con parteras tradicionales. Incluso en Chiapas hay un movimiento de parteras tradicionales y parteras profesionales que también están trabajando porque se cumplan sus derechos a través del parto. La formación de parteras es muy importante. Hay estas escuelas, algunas son públicas, pero otras son privadas, pero es muy difícil que se les dé la acreditación para validar la carrera de partería. Entonces es otro trabajo que se está haciendo a través de las organizaciones civiles. Les invito a conocer la página de internet como Comunidad de Partería, donde pues también se está haciendo este esfuerzo. Hay otras campañas que se llama Parteras de Hoy, donde también se está difundiendo pues el tema de la partería. Yo tuve el privilegio de tener a mi hija en casa con partera profesional, y entonces también es una experiencia que me gustaría que muchas mujeres en México pudieran tener. Pues Brenda Lira Guevara, me queda claro que todavía falta mucho por hacer. México es un país que avanza muy lentamente, a veces me da la impresión que damos un paso para adelante y 2 para atrás, y seguimos tocando temas como lo decíamos al principio del programa, los cuidados, el embarazo de alto riesgo, la postergación de la maternidad, el acceso al agua potable y servicios básicos, drenaje, el cuidado prenatal y la atención profesional, ¿no? Determinantes importantes que además reflejan datos importantes sobre la mortalidad materna, la atención obstétrica de emergencia, que también parece que en México no
no se nos da, ¿no? En muchos casos. Y otro tema que ya después podremos platicar, porque el tiempo nos consume, que tiene que ver con la escolaridad y con los niveles socioeconómicos y ese tipo de cosas. Brenda, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en Los Productores. Te pido que mantengamos la comunicación, porque es un tema al que le vamos a dar seguimiento. Aquí en Los Productores nos interesa, nos importa mucho, y estaremos conversando también para ver cómo va evolucionando esta campaña y qué efectos tiene, porque desde nuestra perspectiva no es nada más que platiques hoy con nosotros y que nos digas lo que están haciendo. Necesitamos ver qué impacto tuvo, qué repercusiones va a tener, si hay alguna otra organización que se sume al esfuerzo, si desde la perspectiva de lo oficial y de lo gubernamental se van a tomar acciones, si les interesa o no les interesa, y también, si fuera posible más adelante, pues hacer un análisis un monitoreo de cuántas llamadas entraron al 01800 628 3762. Creo que así debería de ser. Y no sé si ya me cortaron a Brenda de la línea, pero ahí está, Brenda. Sí, ya me la cortaron. Bueno, pues ya nos vamos, ahí está. Ya le di las gracias, ya le dije lo que le tenía que decir, y espero que se quede con ganas de seguir platicando con nosotros aquí en Los Productores. Yo quiero, mientras tanto, recordarle que estamos en otras plataformas. Estamos en iVoox, en iTunes, en Spotify, en TuneIn, estamos en Twitter, estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Búsquenos, por favor, somos Los Productores Red, o en facebook.com/Los Productores Grupo Radio Centro. Como Zuckerberg hace lo que quiere con nosotros, hoy se le ocurrió que Facebook no funcionaba. Entonces hoy no estuvimos en Facebook, pero bueno, está bien, allá ellos y su necesidad de protagonismo. Brenda, te decía que pues ojalá que podamos seguir trabajando en ese sentido en materia de comunicación, viendo cómo evolucionan las cosas, y que después podamos volver a comunicarnos contigo para que nos digas cómo va avanzando este tema. Gracias nuevamente, Brenda. Gracias a ustedes por el espacio y les agradezco el interés por el seguimiento, porque que lleguen muchas más mujeres. Gracias, Edgar y William. Gracias, la maestra Brenda Lira Guevara, productora de la campaña Un Parto Seguro y de Confianza es tu Derecho. Pues ahí está. Poco a poco tratamos de poner un ladrillito más o un granito más a esta construcción que es un mejor país, a esta construcción que es una nación digna de todos los mexicanos, una nación en la que podamos vivir en paz, con salud, felices, en confianza, con una convivencia sana. Pues ojalá que vayamos tocando cuando menos por ahí alguna fibra y que vayamos poniendo una semillita. Ya son las 4:02 p.m. A continuación, el programa Entornos con Ramón Piezarro García. Le invito a que permanezca en redam.mx. Espero que pronto estemos en el 1110 de AM, y si no, mientras tanto, síganos por favor aquí y en todas las aplicaciones de radio, Simple Radio, emisoras.com.mx, TuneIn Radio, todas las que usted conozca, búsquenos y nos va a encontrar. Buenas tardes, no se salga de la red.